Como sabéis, el título de la conferencia es Teresa de Jesús, mujer y mística, pero hay que añadir algo que a mí me parece importante, que es mujer y mística en tiempos de encrucijada. Importante, por lo que vamos a desarrollar y vamos a ver. Me gusta comenzar siempre diciendo que durante mucho tiempo, al presentar a Teresa de Jesús, ha habido una descompensación entre su vida espiritual, mística, inalcanzable por la mayoría de nosotros, y su vida humana, su ser mujer, que no deja de tener los pies en la tierra. Ha sido, en una palabra, más objeto de admiración que ejemplo válido y modelo de referencia para los creyentes. Hoy esto vamos superándolo al conocer mejor el tiempo en que vivió y la problemática con que se tuvo que enfrentar. Y por eso, Teresa de Jesús, para nosotros hoy, no es una mera figura del pasado, sino una referencia que traemos al presente para que promueva en nosotros las actitudes y los valores que marcaron su vida. Maestra de oración y de vida, Teresa de Jesús nos habla de la experiencia de Dios al que sentía vivo y transformador dentro de ella, pero su experiencia mística no la separó del mundo ni de las preocupaciones de la gente, sino al contrario, le dio nuevo impulso para la acción de cada día. Las gracias con que Dios le regalaba no las sumió en un intimismo egoísta, sino que por el contrario, agudizó su sensibilidad para mirar alrededor y no quedar impasible ante las necesidades ajenas. Teresa de Jesús es una mujer extraordinaria, única, yo diría, una mujer de talla universal, doctora de la Iglesia, escritora, fundadora, mística, poeta, comprometida con la sociedad y la Iglesia de su tiempo. Es una buceadora del espíritu humano que vive su ser mujer con conciencia de serlo y a la vez con cierto inconformismo y rebeldía como mujer, como escritora y como mística. Teresa vive en tiempos de encrucijada, de cruce de caminos y de culturas. Vive en la encrucijada política, social, espiritual y lingüística de la España del Bajo Medioevo a la modernidad. Vive en la encrucijada de la sociedad teocrática medieval a la antropocéntrica renacentista, de la vieja teología escolástica especulativa a una teología más experiencial. Se ha dicho que con Teresa de Jesús y su pasión por la introspección nace el sujeto moderno, la intimidad moderna. Su subjetividad, su egocentrismo, en el buen sentido, están en consonancia con el individualismo del Renacimiento, pero la apelación a la propia experiencia entronca ya directamente con la modernidad. Ella dirá, está visto por experiencia que es otro negocio que solo pensarlo y creerlo. Es decir, al discurso abstracto especulativo, a las teorías pensadas de letrados y teólogos, Teresa contrapone lo experiencial, lo vivencial, y apela a la experiencia como el mejor argumento de autoridad y dirá, sé por experiencia que es verdad esto que digo. Yo tengo grandísima experiencia de ello y sé que es verdad. De lo que no hay experiencia, mal se puede dar razón cierta. Teresa vive en unos tiempos difíciles, tiempos recios los califica ella, no más fáciles que los nuestros. Su vida abarca prácticamente todo el siglo XVI. Nace en Ávila,
en 1515, y muere en Alba de Tormes en 1582. Es el siglo de oro por excelencia, el siglo XVI, un siglo de profundas transformaciones y de profundas inquietudes religiosas. Vive dos reinados, el de Carlos V y el de Felipe II, dos momentos históricos con clara influencia en la vida de Teresa de Jesús. Con Carlos V, España se abre a Europa y no queda fuera del movimiento europeo de renovación cultural y religiosa. La Reforma y los movimientos de renovación espiritual como el erasmismo, el luteranismo, el protestantismo, el alumbradismo, responden a una demanda social que venía de lejos, de Cisneros, de época de los Reyes Católicos. Se buscaba una religiosidad más evangélica, de mayor interioridad y menos formalismo. Pero la cristiandad, a pesar del esfuerzo del emperador Carlos V, se divide en dos, católicos y protestantes, y pronto comienzan a aparecer focos de herejía en ciudades como Sevilla y Valladolid, donde se celebrarán famosos autos de fe. Esta primera etapa de gran apertura, época de Carlos V, coincide con la niñez, adolescencia y juventud de Teresa de Ahumada y con los primeros años de su vida religiosa en el monasterio de la Encarnación de Ávila. Esta apertura le permite a Teresa leer y conocer toda clase de libros profanos y religiosos y acceder a una cultura que una mujer de la baja nobleza, como era ella, podía adquirir en este tiempo. Durante el reinado, sin embargo, de Felipe II, se produce un cambio cultural importante. Se cierran las puertas a Europa para evitar toda contaminación exterior, pero sigue el ansia de una religión más auténtica, vivida y no solo pensada. Es el Concilio de Trento el que intentará dar respuesta a toda esta inquietud religiosa que yo diría perdura hasta el momento presente. Teresa de Jesús fue testigo del cambio de orientación política, religiosa, económica que sufrió Castilla, que era la capital intelectual y espiritual de España en este momento. De la apertura a influencias europeas, Teresa vivió el paso a una postura antirreformista y cerrada, y la cultura, poco a poco, acaba volviéndose sospechosa porque puede llevar a la heterodoxia. De ahí que el Tribunal de la Inquisición persiga y castigue todo indicio de desviación de la ortodoxia. Durante el siglo XVI también tengo que subrayar que se afianza la lengua vulgar, la lengua romance, como un medio de comunicación que hace competencia al latín, que era la lengua de los doctos y la lengua de la Iglesia. En 1535 se publica el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés y Teresa contribuye decisivamente a la fijación del español en la etapa final de su desarrollo. Con Teresa, yo diría, nace el nuevo castellano, ese castellano que luego vamos a admirar en Cervantes y en el Quijote. Teresa encarna el ideal de Valdés, que es escribir como hablo. Y el como hablo en Teresa es como habla el pueblo llano de Castilla, de Toledo, no el cortesano, contra el que emite críticas bien fuertes. Por otra parte, la imprenta pone a disposición de los que saben leer, que son bastantes pocos, obras en lengua romance, lo que va a facilitar la lectura. Pero como el libro es caro y un objeto de lujo, se harán copias
que suplan las tiradas cortas y caras que se hacían de los libros. Esto es importante para nosotros, porque una de las copias que se hicieron del libro de la vida llegó a manos de la princesa de Éboli, quien denunció esta obra a la Inquisición, tras haberla examinado y aprobado el gran maestro Juan de Ávila. El libro, las copias, fueron requisadas también a los amigos de la santa, porque era normal que estas copias, sin saber, se extendieran, ¿verdad? Pues la Inquisición requisó a los amigos de la santa estas copias del libro de la vida, y Teresa muere sin haber recuperado el manuscrito que estaba en la Inquisición. En medio de esta sociedad sacralizada, patriarcal, clasista del siglo XVI, aparece en la historia una mujer, Teresa de Ahumada, Teresa de Jesús, una mujer que piensa, reflexiona, lee, se instruye y tiene la cabeza y el corazón en el momento presente que le toca vivir. Una mujer que era consciente de que la historia la manejan unos pocos, pero que siempre se puede hacer algo, que las cosas pueden cambiar si nosotros mismos nos decidimos a cambiar y a optar por una vida más comprometida y más de acuerdo con el Evangelio. Ella, a pesar de las limitaciones con que la sociedad le va a castigar por ser mujer, mujer espiritual y conversa, se empeña en hacer ese poquito que era en mí, son sus palabras, hacer ese poquito que era en mí para transformar la realidad. Y desde este convencimiento va a montar su reforma, fundando pequeñas comunidades de mujeres orantes con el deseo de cooperar a la renovación y reforma de la Iglesia de su tiempo. Durante esta época de Carlos V, de apertura, a Teresa vive las influencias del erasmismo con bastante despreocupación. El ambiente era abierto, ¿verdad? Y podemos decir que incluso la influencia de Erasmo fue en este momento tan grande en España que a ella misma se la calificó de erasmista, lo mismo que a Ignacio de Loyola, ¿verdad? Pero ella lo vive con despreocupación. Desde niña fue amiga de leer libros en romance y, sin embargo, esto sí que va a influir en ella. Durante esta época de Carlos V eran muy populares los libros de caballería, las crónicas de India y comenzaba la picaresca, porque el Lazarillo se publica en 1554, año en que tiene lugar la conversión definitiva de Teresa de Jesús. Pues bien, este gusto por las novelas de caballería, contagiada por su madre, que muere cuando ella tiene 12 años, sí que va a influir abiertamente en la vida de Teresa de Jesús. Su influencia supuso un cambio. ¿Cuál? La pérdida del fervor de la infancia. Escribe ella en el libro de la vida: comencé a traer galas, a desear contentar en parecer bien, a tener cuidados de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas, por ser yo muy curiosa. Después de vaneos juveniles, de experimentar la influencia de una pariente muy ligera, tontear con un primo y vivir una crisis de adolescencia, Teresa se presenta, vive en la encrucijada de elegir estado de vida, que para una mujer en el siglo XVI no podía ser otro más que matrimonio o monja. Ella al final, enemiguísima de ambas cosas, elige el estado religioso, pero añade: pero en mí prevaleció más un temor servil que el amor.
vive en la encrucijada de elegir matrimonio o monja, y de enemiguísima de ser monja, pasa a un gran contento de tener aquel estado. Y en la encarnación, donde entra a los 20 años y donde va a vivir 27, tras unos años de fervor, va a vivir 20 años de crisis y de estancamiento en la vida interior. Ella nos dice que durante estos años luchaba entre Dios y el mundo. Si estaba en el mundo descontenta, se acordaba de Dios. Y cuando estaba con Dios en oración, se acordaba del mundo, ¿verdad? De las amistades y las conversaciones que tenía en la encarnación. Pues bien, tras unos años de crisis y de estancamiento en la vida interior, Teresa va a vivir un momento clave en la Cuaresma de 1554, que nos narra en el libro de la vida y que dice así: entrando un día en el oratorio, vi una imagen de Cristo muy llagado y tan devota que el mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. El corazón parece que se me partía y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas. Ante el Cristo muy llagado, Teresa siente la fuerza transformadora de esa mirada, y la mirada de Dios es amor, dice San Juan de la Cruz. Y esa mirada la conmueve y cambia por dentro. Y esa larga lucha con el Dios que la reclamaba toda para sí, acaba por ceder. Y de la autosuficiencia y la confianza en sí misma, ella era quien controlaba a Dios hasta este momento, pasa al abandono en Dios. Es decir, comienza a dejar a Dios ser Dios y comienza Dios a regalarle con gracias muy extraordinarias. Este momento se conoce como su conversión definitiva y yo siempre digo, aquí, en este momento, nace Teresa de Jesús. Y a partir de esta experiencia, Teresa podrá transformar lo que ve y lo que toca, el mundo donde se mueve, porque ella ha sido transformada por una fuerza interior que le ha sido regalada. Y a partir de este encuentro comienza una nueva vida, la etapa más importante de su vida, que es la etapa mística que coincide con el reinado de Felipe II. Felipe II comienza a reinar 2 años más tarde, en el 1556, y intenta reforzar la unidad religiosa de España mediante la Inquisición y los autos de fe. Se prohíbe importar libros extranjeros, se persiguen las desviaciones dogmáticas y yo diría se institucionaliza el miedo. La radicalización de Felipe II sí que tuvo efectos sorprendentes en Teresa de Jesús. La escalada de índices de libros prohibidos, que fueron varios, la vedaron remansos para su espíritu, porque era una lectora incansable, una lectora voraz. Ella dice, siempre tengo deseo de tener tiempo para leer, porque a esto he sido muy aficionada. Teresa hoy nos sorprende por la importancia que da a la lectura y a la cultura, aunque ser culta en la segunda mitad del XVI en Castilla era sospechar de su origen judío y recaer sobre ella la sospecha de la Inquisición. A pesar de lo que dice, Teresa no es una mujer letrada, no ha estudiado en la universidad, no sabe latín, pero es una mujer culta para su tiempo y muy amiga de letras. Lo dice ella, siempre fui amiga de letras. Las letras son un gran tesoro, gran cosa para dar en todo luz. Buen letrado nunca me engañó,
aunque gran daño hicieron en mí confesores medio letrados. Pues bien, desde niña, la vida de Teresa está asociada al mundo de los libros. Entre los primeros que leyó, os puedo citar la Vita Christi del Cartujano y Flor Santorum, que era una colección de vidas de santos muy popular en este momento. Cito estos dos porque me parecen importantes, porque a partir de la lectura de estos dos, Teresa va a descubrir a Jesús en su vida pública y, si queréis mejor, la humanidad de Jesús, que va a ser el cristocentrismo, va a ser el eje de la espiritualidad teresiana. También lee vidas de santos en el Flor Santorum y también va a mover su ansia de fantasía y decidida se escapará para morir mártir en tierra de moros, como sabemos. Luego leerá a los padres y doctores de la Iglesia y a otros autores espirituales que le iluminan en su camino de oración. Siempre fui amiguísima de leer buenos libros, confiesa Teresa, y cada uno de ellos le abre nuevos horizontes o la reafirma en la experiencia. Teresa busca en los libros la solución a sus problemas, aunque no siempre logra obtenerla. Por ejemplo, tras leer las epístolas de San Jerónimo, decide su vocación religiosa. El tercer abecedario de Francisco de Osuna le ofrece un programa de vida y una técnica de oración mental que se convierte para ella en una guía a la que sigue fielmente. Leyó también el Audi Filia de Juan de Ávila, que la descubre que Dios puede hablar directamente al alma contra lo que se decía y le decían los espirituales de su época. Lee también, por ejemplo, las confesiones de San Agustín, que contribuirán decididamente a su conversión. Las confesiones llegan a sus manos sin ella pedirlas y sin saber que existían, pero enseguida su lectura pone en marcha un proceso de sintonía entre el autor y Teresa. Por eso, en su celda de la Encarnación, logra reunir una pequeña biblioteca y lee los últimos textos espirituales salidos de las imprentas de Castilla. Un libro, nos dice, será el primer recurso orante. Cito: jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro, porque era como una compañía y escudo en que había de recibir los golpes de muchos pensamientos, porque la sequedad no era lo ordinario, mas era siempre cuando me faltaba libro. Y en las Constituciones deja señalado a la priora que haya siempre buenos libros, porque son tan necesarios para el mantenimiento del alma como el comer para el cuerpo. Es decir, Teresa, frente al analfabetismo dominante, impulsa el amor por los libros y por la lectura, busca luz en ellos y los presta a otros para orientarlos en el camino de la oración y de la vida. Por eso, cuando en 1559 el inquisidor Valdés publica el Índice de Libros Prohibidos, cuyo objetivo era evitar la lectura de la Biblia en lengua romance y los libros de espiritualidad sospechosos de contaminación de doctrinas heréticas, Teresa se entristece, porque su pequeña biblioteca se ve despojada de gran parte de los libros espirituales en lengua romance. Y escribe: yo sentí mucho, porque algunos me daban recreación leerlos y yo no podía ya en latín. Pero el Señor me dijo: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Y añade: y su majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades.
Este año 1559 es considerado por los críticos y sobre todo por los historiadores como el más destructivo de la historia cultural de España. ¿Por qué? Porque en este año se dan el índice de libros prohibidos, los autos de fe en Valladolid y Sevilla, el encarcelamiento del arzobispo de Toledo Carranza y el decreto prohibiendo a los españoles estudiar en las universidades no españolas. Es decir, para los historiadores esta fecha, 1559, marca una ruptura profunda en España. Es decir, España pierde el contacto con Europa. Sin embargo, para nosotros es una gracia. 1559 y el índice de libros prohibidos supuso la transformación de Teresa de Jesús de lectora en escritora y va a comenzar en los últimos 20 años de su vida a escribir las obras importantes, Libro de la Vida, Camino de Perfección, Las Moradas, Las Fundaciones, poesías, cartas, miles de cartas que han pasado por su categoría literaria y por su contenido a la literatura universal. Pero antes de seguir con Teresa escritora, sí que me gusta ofreceros la postura de Teresa ante la sociedad de su tiempo, comprometida con la sociedad de su tiempo, preocupada con la sociedad de su tiempo. Y vive en la encrucijada, yo lo denomino así, entre el temor al rechazo y la integración social. ¿Qué significa esto? Pues un aspecto importante de esta sociedad radicalizada y sacralizada de la segunda mitad del siglo XVI en Castilla era la obsesión por el linaje y los estatutos de limpieza de sangre. Teresa vive el enfrentamiento entre cristianos viejos y cristianos nuevos o conversos. A los cristianos nuevos o conversos se les excluía de la mayoría de las órdenes religiosas, de los oficios y beneficios de la sociedad. ¿Y qué se consideraba cristiano nuevo o converso? Aquel que entre sus antecesores tenía alguna gota de sangre judía. Pues bien, Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, pertenecían a la casta de judíos conversos, cuyas familias, para sobrevivir, tuvieron que entrar en la España oficial, es decir, la de los cristianos viejos. El abuelo de Santa Teresa era de estirpe judía, un converso que había sido procesado por la Inquisición en Toledo. Y esto era la mayor mancha que se podía tener en la segunda mitad del XVI y más en Castilla. Y para evitar esta mancha, el ser respetado y poner a salvo a la familia, porque esta mancha ya perduraba para siempre en todos los herederos, pues para poner a salvo a la familia se traslada a Ávila, donde es un desconocido, y compra un certificado de falsa hidalguía, una costumbre muy generalizada en la España del siglo XVI. Con esta compra del certificado de falsa hidalguía se lograba pasar a ser considerado de sangre limpia y perteneciente al estado noble de la sociedad. Es decir, se trataba de parecer hidalgo, aun sabiendo no serlo. ¿Se enteraría Teresa de la desgracia de su abuelo? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Son preguntas sin respuesta porque ella nunca dijo ni una palabra sobre el origen de su familia, ni conoció a su abuelo. Fue su padre quien representó para ella las vicisitudes del grupo familiar. Y esto quiere decir que
llegó a arruinarse porque para aparentar ser hidalgo, ¿verdad?, pues tenía que ser a base de despilfarrar mucho dinero y no pagar impuestos. El padre de Santa Teresa murió en la ruina. Bien, el libro de la vida no nos dice nada, no menciona para nada esto que estoy diciendo, el origen de su familia. Solamente dice que sus padres eran virtuosos y temerosos de Dios, de grandísima honestidad, de mucha caridad con los pobres. Pero Américo Castro ya señala que Teresa tuvo que utilizar su inteligencia y su sagacidad para luchar contra los dardos de la opinión. Es decir, vive en la encrucijada entre el temor a ser rechazada por sus orígenes, el origen de su familia, y la integración social. Por eso, en su obra critica una y otra vez los formalismos sociales, la falta de verdad, la obsesión por la honra, el afán persecutorio de la Inquisición, y se empeñará en su transformación. Me determiné a hacer ese poquito que era en mí. Y en efecto, su reforma no solo fue de los conventos, que la fue, por supuesto, pero fue más. Fue una reforma también de las costumbres y estructuras de su tiempo. Teresa de Jesús promueve un cambio de mentalidad, destierra de raíz en los conventos fundados por ella la preocupación por el linaje, y el orgullo del linaje de sangre lo sustituye por el señorío del espíritu. Lo que me interesa no es el origen, dice, sino las virtudes. Y sustituye la obsesión por el dinero por lo que ella llama la honraza de la pobreza. Le preocupa también a Teresa, en esta sociedad en que vive, el tema de la negra honra. A Teresa le preocupa la opinión que de ella se tiene. Es propio de la sociedad de su tiempo. En la sociedad castellana del siglo XVI se debía tener en cuenta la opinión de la gente, el qué dirán, su reputación. Bien, pues ella le preocupa y escribe varias frases importantes expresando este temor. Dice entre ellas: quedóme solo el temor de la honra, que en todo lo que hacía me traía atormentada. En sus escritos van a abundar las invectivas contra la negra honra, los puntos de honra, a la que califica oruga que carcome y cadena que no hay lima que la quiebre. Preciosas metáforas. Y como contrapartida, ella va a sustentar su reforma en un sentimiento de profunda humildad y de verdad. Escribirá: la verdadera honra no es mentirosa, sino verdadera, teniendo en algo lo que es algo y lo que es nada, tenerlo el no nada. Otro tema que le preocupa y reacciona Teresa de su sociedad es el tema de la mujer, la situación de la mujer en este siglo XVI. La mujer era infravalorada, marginada, se dudaba incluso de su capacidad intelectual. Y podemos decir que humanistas como Luis Vives, Fray Luis de León, decían que la mujer de su cosecha dice flaqueza, mudanza, liviandad, vileza y poco ser. Teresa vive consciente su condición de mujer y con ironía se hace eco de esta situación marginada con expresiones como estas: a cosa tan flaca como somos las mujeres, todo nos puede dañar. Bien, consciente de la injusticia de considerar a las mujeres como menores de edad y despreciar sus opiniones, defiende con energía su capacidad y lucha y lanza invectivas contra el monopolio de la cultura y de la vida espiritual que quieren reservarse los varones. Teresa
caía de lleno en el sector de los sospechosos y excluidos de la sociedad, como he dicho anteriormente, por ser mujer, conversa, espiritual, por ser lectora, por ser culta. Podía haberse resignado, callar, aceptar el orden establecido y las estructuras sociales y eclesiales de aquella sociedad claramente discriminatoria de la mujer. Pero no, Teresa habla, necesita gritar, dice ella, escribe y actúa, da voz a la sin voz y con toda la fuerza que vive en su interior, abandona la cultura del silencio en la que vive y se la impone. Querría dar voces, dice, para dar a entender qué engañados están los que creen que la mujer no es nada ni sirve para nada. Nos tienen acorraladas, escribe, y en la encrucijada entre la sumisión y la rebeldía se atreve a meterse con la misoginia de los inquisidores y de los censores de sus obras, de los que dice que como todos son varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospecha. Teresa critica el sometimiento injusto que veía a las mujeres y lucha por su liberación espiritual, reivindica el derecho a ser oída, su papel activo en la sociedad y en la Iglesia, su derecho a la oración mental y el acceso a la lectura de la Biblia. Hoy nos sorprende su talante luchador e inconformista, su audacia y lo que algunos han llamado un feminismo precoz, su defensa de la mujer y su forma revolucionaria de vivir la condición femenina. A Teresa le duele que se desprecie cualquier experiencia interior como cosa de mujercillas. El diminutivo lo utiliza con frecuencia, a veces con una carga de ironía tremenda. Pero poco a poco, y en medio de una coyuntura histórica muy difícil, va rompiendo el cerco de un sistema que ofrecía seguridad a base de sometimiento y pactos de interés. Y en medio de un generalizado ambiente antifeminista, fue capaz de llevar adelante una reforma moderna donde a la mujer se le garantizaba el derecho a la vida espiritual plena, porque recordemos que a la mujer se decía en este momento donde tenía que estar era hilando y rezando lo más el Ave María y el Padre Nuestro. No tenía capacidad para la oración mental. La reforma de Teresa, sin embargo, se proponía autentificar la vida religiosa en el momento en que se da la secularización moderna, en sintonía con las tendencias humanistas del Renacimiento. Y el tercer foco, uno hemos visto, la obsesión por el linaje, otro, la preocupación por la dignidad de la mujer, y el tercer foco que le preocupa en la sociedad es la Iglesia. Teresa vive el clima polémico entre teólogos y espirituales, entre calzados y descalzos, entre oracionistas y antioracionistas. Se ve mal interpretada por los responsables de la Iglesia, bajo sospecha de los inquisidores, pero hace frente a los conflictos sin acritud y sin miedo. La seguridad le venía por dentro del diálogo constante con el amigo con mayúscula. Vive sí un amor incondicional a la Iglesia de su tiempo y muestra con su vida que lo único que puede cambiar las cosas es ser amigo fuerte de Dios y estar disponible para Él. Le preocupa enormemente, porque lo ha vivido, la situación relajada de la encarnación. Ella lo sabe por experiencia y desde su sensibilidad femenina y desde la exigencia interior de Dios que le va moviendo en la oración, ella va a ir proyectando
y madurando el modelo de reforma de su orden como servicio a la Iglesia de su tiempo. Escribe: «Mandóme mucho el Señor lo procurase», y desea volver a los orígenes, a una mayor exigencia evangélica, a una mayor autenticidad. Y Teresa de Jesús, frente a una tradición de siglos y enfrentándose a autoridades y al clero, introduce en los Carmelos fundados por ella nuevas formas de relacionarse y un nuevo estilo de vida. Aquí, dice, todas han de ser amigas, se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Y propone un régimen de absoluta igualdad entre sus monjas y un estilo llano, cercano, un lenguaje sencillo también y directo. A ella la llamarán hermana mayor y ella a sus monjas amigas mías, hermanas y amigas mías, etc., lejos del estilo cortesano al uso. Grupos pequeños de mujeres orantes que vivan en pobreza, sin aceptar rentas, manteniéndose las monjas con las limosnas que les dieren y con la labor de sus manos, porque dicen las constituciones: quien quisiere comer ha de trabajar. Y frente al vivir de rentas, que era el anhelo de todo castellano pudiente de la época, ella dignifica el trabajo manual, algo insólito en la España del siglo de oro. Con fuerza y presencia transformadora, Teresa pone en marcha un movimiento culto en estricto ambiente femenino, pese al antifeminismo reinante, y las fundaciones se van a convertir en la gran aventura de su vida. Teresa ve el monasterio, el Carmelo, con ojos de mujer y plasma con sensibilidad de mujer la vida que hay que llevar en él mismo. Y como escritora, hemos dicho antes que comienza en los últimos 20 años, pues comienza a escribir, ¿verdad? Y el libro primero que escribe es el libro de la vida, un libro muy importante, ¿verdad? Y que le va a enfrentar también con el tema de la Inquisición, del cual quiero decir brevemente en dos cosas, ¿verdad? Teresa vive en un entorno social, cultural y religioso hostil a la mujer, y especialmente a la mujer espiritual, pero actúa siempre con conciencia de mujer, aun arriesgando. Con reiterada insistencia fue acusada a la Inquisición, sobre todo en el último periodo de su vida, como escritora y reformadora. Como escritora va a ser el libro de la vida, ahora diré, y como reformadora. Líder de un movimiento reformista de mujeres y también de varones, que esto se nos olvida decirlo, también de varones, su osadía despertó sospechas. Se cuestiona su ortodoxia, el hecho de que una mujer se atreva a escribir sobre Dios y sobre la oración mental y se muestre maestra espiritual, enseñando y no pronta a ser enseñada, que es de lo que se le acusaba. Teresa se enfrenta ante uno de los grandes poderes de su tiempo, la Inquisición. Su experiencia, su palabra, sus escritos fueron objeto de la Inquisición. Y hoy, y esto es lo interesante, las acusaciones contra ella y sus escritos son un hecho histórico que nos revelan una Teresa más humana, más cercana y también más de Dios. En 1575, acosada, tuvo que comparecer ante la Inquisición de Sevilla tras haber sido denunciada por otra dama, tipo de la de Éboli, otra dama, que había ingresado en el convento recién fundado por la Santa en Sevilla. Le acusa a Santa Teresa de visionaria, de practicar el alumbradismo, que era
uno de los movimientos que perseguía enormemente la Inquisición en Castilla, alumbrados. Y la diferencia, para que nos tengamos claro esta idea, a Teresa se le acusó mucho tiempo de alumbrada. Pero ¿qué diferencia hay entre alumbrada y la espiritualidad de Teresa? Los alumbrados se veían iluminados directamente por Dios y no había más confrontamiento. Sin embargo, Teresa, es una constante en ella el buscar el discernimiento con letrados espirituales para estar segura de que lo que ella vive está de acuerdo con la doctrina de la fe católica y el Evangelio. Pues bien, esta señora le acusa de visionaria y de prácticas de doctrina de alumbrados. Y los inquisidores al mismo tiempo investigan el libro de la vida y están seguros de que contiene engaños para la fe cristiana. Teresa estuvo a punto en este momento de ir a la cárcel, pero se descubrió que la denuncia que le había hecho esta señora no tenía fundamento y el censor escribió: no he hallado ser mentira en nada lo que había dicho. Y se conservan hoy 2 cuentas de conciencia, que son los escritos que ella hizo en defensa propia ante la Inquisición. Es decir, nosotros en este siglo XX hemos descubierto 2 hechos muy importantes que quisiera transmitirles. Uno es el de que procede su familia de judíos conversos, lo cual no quiere decir nada, pero en aquella época lo era, ¿verdad? Y esta otra, que Teresa tuvo que defenderse ante la Inquisición, y que hay 2 cuentas de conciencia en que podemos ver la defensa que ella hizo. Y por último, no por último, pero decir que el censor, el inquisidor Quiroga, le encarga a Domingo Ibáñez, que es un dominico, un prestigioso teólogo de Salamanca, el que censure el libro de la vida y vea si está dentro de la religión católica y de los principios de la fe católica. Y da un juicio global muy positivo y dice: en todo él no he hallado cosa que a mi juicio sea mala doctrina. Y añade: esta mujer, a lo que muestra su relación, aunque ella se engañase, a lo menos no es engañadora. Es decir, Teresa siempre, su obsesión es vivir en verdad. Por eso confronta, por eso se relaciona con espirituales, con teólogos, para que le afirmen en ello. Y hay un profesor, Morón Arroyo, que dice que justamente esto le salvó de la Inquisición, porque lo que ella expresa en sus escritos y concretamente en el libro de la vida son las experiencias que ella vive y que le mandan expresar por escrito, pero nunca emite juicios abstractos sobre si lo que ella vive es del demonio o si es de Dios. Deja a los estudiosos teólogos que ellos lo definan. Ella solamente dice: yo lo único que quiero es decir la verdad, lo que vivo. Y esto parece ser que es lo que le salvó de la Inquisición. Teresa sufre muchas humillaciones, calumnias, conflictos de todo tipo, pero entre ellos es muy conocido este del nuncio Sega, que la califica de fémina inquieta y andariega, ¿verdad? Y en carta a un amigo dice Teresa: ahora está todo nuestro bien o nuestro mal, después de en Dios, en manos del nuncio, y para nuestra desgracia le han informado tan mal de nosotras y él les ha dado tanto crédito que no sé en qué va a parar todo esto. Pienso que no hay ninguna persona que actúe con verdad y diga alguna palabra bien de mí. O qué pocos amigos hay en tiempos de necesidad. Y como escritora, yo diría, ¿verdad?, que todo lo que escribe Teresa habla de su oración. Todo lo de
los escritos de Teresa de una u otra forma hablan de su oración con una gran naturalidad y centra su magisterio en la oración mental. Ella va a decir, como hemos dicho, que lo primero es un libro que le ayudaba. Después dirá que orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Es una definición de oración que transmite que todo creyente podemos hacer este trato de amistad de tú a tú con el amigo con mayúscula. Orar es tratar de amistad. Y también dirá, también me recogen en oración campo, flores, música, olores. En estas cosas hallaba yo memoria del Criador. Pero aquilata y dice, tratar de amistad de tú a tú con el amado, con el amigo, pero el amor que tenemos a Dios ha de ser probado por obras, y esto es muy importante en la espiritualidad teresiana, por lo que decía al principio, una cosa es la mística, otra cosa es la persona humana. En las séptimas moradas, Teresa de Jesús lo deja bien claro, diciendo, el tratar de amistad de tú a tú con él, expresarle el amor, exige que ese amor ha de ser probado por obras. Y dice, hermanas, obras quiere el Señor. Y si ves a una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción. Esta orientación de la oración a la vida para transformarla tiene su base en su experiencia personal. Y tiene gran importancia también en su espiritualidad el cristocentrismo, la humanidad de Cristo, que en su tiempo era muy debatido, y decía ella a sus monjas y a todos nosotros, nos lo dice, mirad que oso decir que no creáis a quien os dijere otra cosa. La humanidad de Cristo nos revela y descubre el misterio de Dios, y por eso con sencillez escribe en el libro de la vida. Y aunque que ella sentía, no veía con los ojos de la carne, pero sí con los ojos interiores, veía que el Señor, a Cristo, dice ella, andaba a su lado, cabesí, ¿verdad? Y veía que aunque era Dios, era hombre, que no se espanta de las flaquezas de los hombres. Puedo tratar con él como amigo, aunque es el Señor. Y cuando le quitan los libros por el índice que hemos dicho de Valdés, que le quitan los libros de lengua romance, su oración consistirá no solo en hablarle, ¿verdad?, en hablar a Jesús, sino sobre todo en mirarle. Y dirá, mire que le mira, y ante él calle, contemple, ame, porque la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Y permitidme unos minutos para recordaros que también un sacerdote santo, a comienzos del siglo XX, también vivió la encrucijada de todo lo que supuso el tránsito del 19 al 20. Este sacerdote, San Pedro Poveda, apostó a comienzos del 20 por la mujer, por su promoción en la sociedad y en la Iglesia, y encontró en Teresa de Jesús el modelo que debían encarnar las colaboradoras de su proyecto, que él mismo denominó Institución Teresiana. San Pedro Poveda quiere a Teresa de Jesús como maestra de oración y de vida, como maestra de oración y de humanismo. Admira en ella su estilo de vida, el que supo llegar a Dios y dejarse invadir por él, llegando a cimas muy altas, pero sin dejar de pisar esta tierra con interés y simpatía. Poveda quiere personas audaces a lo Teresa de Jesús, comprometidas con la tarea de transformar la realidad,
personas capaces de armonizar libertad y responsabilidad, personas capaces de armonizar intensa vida interior y vivir inmersas en el mundo, en medio de las gentes y de las estructuras comunes, especialmente en las educativas y culturales. Personas, a lo Teresa de Jesús, capaces de hacer dialogar con naturalidad la fe y la vida, capaces de aunar Marta y María. Muchas gracias.